y agradecer nuevamente a Esbeltia porque nos permite poder ofrecerles a ustedes aparatología de vanguardia que va a servirnos y nos va a ser un gran apoyo para que podamos nosotros brindarles a nuestras pacientes un servicio adecuado, de buena calidad y sobre todo con mucha responsabilidad. Bueno, el tema que me ha tocado es los ejes fundamentales de los tratamientos en cabina. El tema es un poquito largo, así que vamos a tratar de hacerlo dinámico y sobre todo que ustedes aprovechen las bondades que nos ofrecen esta electroterapia. ¿Ok? Entonces empezamos. Si ustedes se habrán dado cuenta en la presentación, nos referíamos, al referirnos a esos ejes fundamentales de la estética en cabina, nos estábamos refiriendo al cuerpo. Y específicamente, lo que no es materia de nuestra disertación, es la adiposidad localizada. Y para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco, una pincelada nada más, de lo que vendría a ser el tejido diana que vamos a manejar y que debemos de tener la conformación, la histología del mismo para poder comprender, y su fisiología obviamente, para poder comprender qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando hagamos una determinada técnica con alguna aparatología estética. Y bien, entonces, vamos a ponernos en contexto. El tejido adiposo, como sabemos, es un tejido de almacén y de reserva, llamado también el tejido graso subcutáneo, y es un tejido que está en constante renovación. Es así que, por ejemplo, cuando estamos en el primer año de vida es cuando tiene un crecimiento muy acelerado porque es propio para desarrollar la integridad de la persona. Luego hasta los 5 o 6 años comienza a decrecer y luego viene una etapa de crecimiento del mismo continuo, que solamente se ve un poquito apaciguado en la época de la pubertad por el crecimiento que necesita de estos recursos energéticos para hacer todos sus procesos. Pero cuando llegamos a la adultez, este tejido adiposo comienza a disminuir. Esto es aproximadamente en los varones entre los 40 y 50 años y en las mujeres entre los 50 y 60 años. Y es lógico porque es necesario que ese tejido adiposo nos puede llevar también a determinadas alteraciones fisiológicas. En la media en el hombre suele ser aproximadamente a los 45 años y en nosotras las mujeres, como bien sabemos, por una serie de factores de glándulas, vamos a hacer hormonales, vamos a hacerlo como entre los 55 y 58 años. Bien, seguimos. Ese tejido lo debemos de conocer para saber dónde vamos a actuar. Y entonces, ese tejido está conformado por 2 capas. Una capa areolar, que es su tejido adiposo superficial, y una capa lamelar, que es el tejido adiposo profundo. Y vamos a ver un poco lo que estas dos, voy cambiando, voy avanzando, ¿ok? Esto me permite observar cómo está conformado este tejido. Y es así que vemos que, por ejemplo, esta capa areolar, que es la capa superficial, es aquella que está compuesta por estas trabéculas, que son las retenácula cutis, donde están inmersos los adipocitos que están instalados horizontalmente y que tienen más esta capa lamelar, la grasa que conforma esta capa lamelar, tiene más una incidencia hormonal. Es ahí que nosotras las mujeres vamos a pasar por una alteración o un inesteticismo llamado PF o celulitis, ¿no? Entonces, ¿qué se va a dar básicamente en esta zona? Pero también
tenemos nosotros que hay una fascia que va a diferenciar esta capa areolar de una mucho más profunda, que es más fusiforme, que es la capa lamelar, en la cual estas retináculas ya no son tan verticales, sino son más horizontales y hacen que los adipocitos sean más fusiformes, ¿no? Entonces, esta capa es la que realmente realiza la función de reserva energética, por lo tanto, es la que va a ser más difícil de movilizar. Entonces, esta es la estructura sobre la cual yo voy a manejar mis tratamientos estéticos, ¿ok? Entonces vamos a ver que en base a esto y cuando vamos nosotros, si les decía que esta capa laminar depende mucho también de lo que ingerimos y del equilibrio calórico que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces vamos a observar que se va a presentar alteraciones como viene a ser la adiposidad localizada. Y cuando hay mucho abuso, inclusive pasamos del sobrepeso a la obesidad. Entonces tengamos en cuenta que cuando planteemos esta estrategia de trabajo, vamos a definir en el paciente o en el cliente que vamos a trabajar cuál es la envergadura de esa adiposidad, ¿no? ¿Ante qué paciente me encuentro? Estoy con un sobrepeso, estoy con una obesidad y de acuerdo a ello yo voy a definir mi estrategia de trabajo, ¿ok? Sabiendo bien que cuando estamos ante una obesidad, eso ya no es un trabajo que vamos a esbozar nosotros, sino va a ser más que nada un trabajo multidisciplinario donde tendrá que estar un endocrino, donde tendrá que estar una nutricionista, un psicólogo, que no es materia nuestra. Entonces, esto es muy importante que nosotros estemos bien ubicadas en cuál viene a ser el inesteticismo que podemos manejar y cuál hay que dejarlo o formar parte de ese grupo multidisciplinario para coadyuvar a un buen éxito, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que hayamos hecho un buen diagnóstico y que tengamos a las pacientes adecuada, idónea, vamos a plantearnos estrategia de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que definir es que voy a reducir ese tejido adiposo. Y tengo que ver de qué recursos voy a tener que disponer para poderlo realizar. Una vez que haga esa reducción, voy a comenzar a modelar ese cuerpo para que adquiera una armonía, un equilibrio. Y posteriormente, obviamente, cuando yo dejo ese pano adiposo, lo reduzco, la cubre la dermis y la epidermis, entonces vamos a necesitar restituir, reafirmar y tonificar para que el cuerpo adquiera una armonía funcional. Entonces, ya tenemos los objetivos planteados. Entonces, veamos qué nos ofrece Esveltia. Esveltia nos ofrece la ultracavitación y la radiofrecuencia en una hermosa aparatología como es el LipoActive RF. El LipoActive RF es una aparatología estética que va a tener como bondades el ultracavitador de 90 watts, una radiofrecuencia multipolar y además la electroporación. Entonces tenemos un combo que va a ser nuestra gran herramienta para poder realizar un trabajo integral en esta alteración. Vamos a ir viendo cómo o qué es lo que esta aparatología nos ofrece.
Y cuando definimos ultracavitación, bueno, un poquito de historia o un poquito del conocimiento aunado a la historia. Cuando nosotros empezábamos en este mundo de la estética, no teníamos las ventajas que tienen ustedes ahora de contar con electroterapia tan avanzada que te permite hacer trabajos mucho más profundos y más efectivos. Entonces nosotros trabajábamos con nuestro ultrasonido de 3 megahercios y teníamos el fenómeno de la cavitación que hace todo ultrasonido a través de la onda sónica y que estimulaba, esa fricción estimulaba un proceso fisiológico que es la lipólisis. Y entonces se hacía un micromasaje a nivel celular y optimizábamos por esa fricción también el trabajo de la lipólisis al demandar cierta energía. Pero ahora ustedes cuentan con la maravilla, que es la ultracavitación, que también les ofrece a ustedes poder realizar no solamente esta estimulación de la lipólisis, sino que además van a producir la necrosis de esa célula que es la que está generando este disconfort, que viene a ser el adipocito, porque es una modalidad terapéutica que emplea sonidos a una frecuencia selectiva y que destruye la membrana celular del adipocito y que permite que ese contenido pueda ser manejado o pueda ser consumido. Entonces, como vamos a ir viendo, ¿qué es lo que hace la ultracavitación? Produce formación de burbujas, ¿sí? O sea, la onda sónica entra a una frecuencia que va a hacer que produzca burbujas que se expandan y compriman y haga cambio de presión. Es como que yo estoy en esto, ¿sí? Y al provocar eso, este sonido, utilizando bajas y medias y potencias altas, digo, se produce ese daño en la membrana celular que va a destruir la membrana del adipocito y va a conseguir que el contenido de ácidos grasos y glicerol se difundan en el medio. Y entonces, cuando yo hago este trabajo, miren este pano adiposo, luego se reduce, ¿sí? Lo vamos eliminando. Y esto hace, obviamente, que nuestro trabajo sea exitoso, porque el paciente va a comenzar a percibir desde un inicio que el pantaloncito ya le queda más suelto, que la blusita ya no le ajusta tanto, y entonces se siente motivado a seguir con el trabajo que le estamos realizando. Pero vamos a ver fisiológicamente qué sucede dentro de ese adipocito, porque es importante para nosotras este conocimiento para saber cómo manejar un protocolo. Entonces, tenemos que, primero hay una alteración de la matriz lipídica del adipocito, luego estos triglicéridos que comienzan a dispersarse en los fluidos intersticiales, se comienzan a emulsificar, ¿sí? Y luego, miren, de haber estado acá compactados, miren, es como una grasa suelta, en la cual vamos a observar que estos ácidos grasos van a la circulación para ser utilizados por tejidos, por órganos, por las funciones que necesite de esta energía, y el glicerol va a ser a través del riñón eliminado, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede cuando hacemos una cavitación, es decir, nosotros estamos provocando que en torrente fluya muchísimos ácidos grasos. Y tómenlo en cuenta porque después voy a explicarles por qué estoy puntualizando en esto, ¿sí? Entonces, tenemos que, obviamente, si estamos hablando del tejido adiposo, vamos a trabajar para una adiposidad localizada, para mejorar el contorno corporal, para la celulitis o PF, ¿sí? Y ahora creo que vamos a poner un videíto, Claudia.
¿O seguimos? Tienen las técnicas de aplicación, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, que vienen a ser la técnica transversal, ¿sí? Que es donde vamos a formar un pliegue importante en la zona de trabajo y también, ojo, mucho cuidado, cuidarnos nuestra integridad también, donde vamos a, primero ahí estamos haciendo con el plicómetro, determinando el pano adiposo, ¿sí? Que vamos a trabajar, ¿no? Ahí estamos haciendo el cálculo de el pliegue que va a ser trabajado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al hacer esto para determinar, y ahí está el método transversal. Y observen que la terapeuta o la operadora, que somos nosotras, está protegida con un guante de silicona. Si puede ser un guante mucho más consistente, perfecto. Pero la idea es que cuidemos también la integridad de nuestra gran herramienta, que son nuestras manos, ¿sí? Y ahí tenemos que, por ejemplo, otra zona que es materia de preocupación viene a ser la zona del pliegue glúteo, donde se forma la famosa bananita, ¿no? Que hay que eliminarla, es difícil de eliminar, porque es una zona de apoyo constante. Y a través de esta ultracavitación podemos mejorar. Luego la zona de la cara interna, donde también suele generarse una adiposidad, sobre todo cuando tenemos piernas muy importantes, entonces hay que trabajar la cara interna, la zona trocanteria, en las ginoides, por ejemplo, es una zona también de trabajo interesante para poder realizar un adecuado servicio al cliente. Entonces ahora vamos a ver sugerencias de uso, y acá lo pongo bien claro, sugerencias. O sea, no es que la esteticista dijo tantas sesiones en tanto, no, esto es una sugerencia, porque como les dije en el inicio, nosotros vamos a trabajar sobre cada persona, y cada persona tiene un componente diferente de adiposidad concatenado con una serie de factores como su estilo de vida, cómo se encuentra emocionalmente, qué es lo que come, su actividad física. O sea, hay una serie de factores. Entonces nosotros tenemos que evaluar primero. Y ahora, como vamos a ver en las contraindicaciones, algo que les voy a resaltar. Entonces, el tiempo de aplicación en un área de 10 a 15 centímetros que nosotros vamos a determinar va a ser de 8 a 10 minutos, ¿sí? Podemos trabajar cuatro zonas, harían 40 minutos. Las sesiones van a ser dependiendo de 6 a 8 sesiones. Podemos trabajar, por ejemplo, esta es una sugerencia, vuelvo a recalcar, una adiposidad compacta con 8 sesiones de ultracavitación, 8 drenajes, ¿sí? Y 4 a 6 radiofrecuencias, porque les dije que iba a haber una reducción de ese tejido adiposo y necesitábamos también hacer que el tejido se afirme y no quede suelto. Pero también, ojo, podemos utilizar la radiofrecuencia para optimizar el trabajo de lipólisis a este tejido adiposo también, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En una adiposidad flácida, obviamente, va a ser casi lo mismo en ultracavitación y drenaje, pero la radiofrecuencia tendrá que ser un poquito más intensa, ¿ok? Entonces, en celulitis vamos a utilizar intensidades de baja emisión, sobre todo porque nos ayuda la ultracavitación para los tabiques fibróticos, que son tan importantes porque dan ese aspecto ondeado, ¿ok? Se sugiere dos tratamientos al año, dejando siempre
Ojo, dejando siempre que el cuerpo reponga toda su estabilidad, esa homeostasis que tanto recalcamos siempre, que todo paciente o que todo trabajo debe de respetar esa homeostasis para evitar desequilibrios, sobre todo si estamos trabajando sobre un tejido que es tan activo, un tejido que es tan importante, ¿no? Las frecuencias pueden ser de hasta 2 veces por semana, se sugiere que se realice una vez por semana o cada 15 días, dependiendo, ¿sí? Y los resultados sí son espectaculares. Un trabajo bien realizado, determinando zonas de trabajo puntuales, bien definidas y sobre todo generando una buena empatía con tu paciente, que entienda el por qué le voy a pedir que guarde ciertas pautas de trabajo para que ella complemente el trabajo que yo le he hecho en cabina y las dos tengamos el éxito que estamos buscando. Entonces se requiere ingesta de líquidos al comienzo, al finalizar y sobre todo actividad física aeróbica. Recordemos que es muy importante esto porque recuerden que es un tejido que genera energía, ¿ok? Entonces necesita ser consumido. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, lo que hemos visto, un poquito el protocolo de aplicación, ¿no? Primero mido mi panículo adiposo, le hago el registro fotográfico respectivo, porque es muy importante este punto, porque el paciente va a comenzar a sentirse bien, pero generalmente las expectativas de ella siempre es la perfección y entonces siempre va a decir, no, no es tanto. Y entonces tú vas a tener que esta herramienta tan importante que es el registro fotográfico, porque te permite plasmarle la llegada, o sea, cómo estuviste y mira lo que estoy logrando, ¿ok? Entonces, ante esa evidencia, obviamente ella va a tener que estar más tranquila y tener más serenidad, porque a veces son un poquito ansiosas, ¿ok? Luego limpiamos la zona de trabajo, hacemos el acople con un gel neutro y un poco lo que estaba definido en el video que hemos puesto, tiene que acoplarse muy bien, ojo, esto también es importante, acoplarse muy bien al tejido, ¿sí? Para que la onda sónica atraviese ese pano adiposo, por eso que se hace trabajo transversal, ¿sí? El pliegue abdominal en un ángulo de 45 grados a los pies del paciente y al trabajar, sobre todo en la zona de abdomen, hay que tener mucho cuidado de hacer este pliegue y de trabajarlo sobre el tejido, el panículo adiposo, que es mi interés, para evitar dañar órganos internos, ¿ok? Mucho cuidado. Recuerden que esa zona del abdomen es donde están muchas vísceras de nuestro cuerpo, ¿ok? Y evitar la inflamación y el malestar, ¿ok? El movimiento del cabezal tiene que ser lento, en círculos o en 8, ¿sí? Y repetir en la zona, pero no detener, ¿ok? Eso es muy importante. O hacerlo mínimo. Bien. Entonces tenemos qué terapias están adecuadas o integran muy bien post un trabajo de ultracavitación. Lo primero sería el drenaje linfático, porque recuerden que al movilizar toda esa grasa interna, también estamos movilizando el tejido intersticial y estamos movilizando muchas proteínas y estamos generando mucha toxicidad en el medio. Entonces, el trabajo que vamos a hacer para desintoxicar, porque se produce un proceso inflamatorio, es el drenaje linfático, ¿sí? Y también podría ir la presoterapia, porque va a movilizar los líquidos. Con el drenaje movilizamos linfa, desechos, y también podría ir
dentro de una ultracavitación, misma sesión, la electroporación. La electroporación va a permitir que yo deje sustancias lipolíticas que me sigan ayudando a estimular esa lipólisis que yo necesito para poder conseguir mi objetivo. En terapias alternas o en sesiones alternas, porque no hay que agredir, por favor, no hay que agredir el tejido. Tenemos que actuar muy profesionalmente, con mucho criterio, que es lo que tratamos, tanto Sole, que me ha precedido, cuidar la integridad del paciente o del cliente, como le quieran llamar. Entonces, aquí estamos trabajando sobre un tejido muy importante. Entonces, la radiofrecuencia puede ir posterior, la electroestimulación, la criolipólisis, las ondas de choque, y si trabajamos en un gabinete que está regentado por médicos, entonces se hará la mesoterapia, ¿no? Eso ya es otro trabajo que podría darse dentro de esto. Entonces acá viene esta parte que yo diría que es la médula la utilización de esta aparatología, de esta electroterapia. Las contraindicaciones son las que más nos tienen que preocupar porque tenemos que cuidar al paciente. Entonces, obviamente, embarazo, lactancia, personas con marcapaso, prótesis metálicas, insuficiencia cardíaca, recuerden que estamos estimulando más energía, más frecuencia cardíaca, insuficiencia renal, porque recuerden que al haber esa ruptura del triglicérido, estamos incrementando el trabajo renal, ¿sí? Tumores o procesos neoplásicos, obviamente, heridas o infección, epilepsias, y también diría la diabetes, ¿por qué? Y acá viene, y lo puse en rojo porque es lo más importante para mí. Cuando hacemos un trabajo o cuando vamos a determinar que voy a hacer un trabajo de ultracavitación, tengo que interesarme en las dislipidemias. Colesterol alto, triglicéridos altos, perfil lipídico que no está acorde, ¿sí? La hiperglucemia. Porque cuando nosotros enviamos al torrente, recuerden que les dije, importante tomar en cuenta el trabajo cuando estamos realizando, importante que está haciendo fisiológicamente en mi cuerpo. Está generando muchísimos ácidos grasos que la única forma en que van a ser consumidos, utilizados, es a través de un gasto energético. Lo consumimos. O sea, no lo orino, no lo hago, lo elimino por otro medio. No, la grasa no se elimina, la grasa se consume. Por favor, esto que quede claro. Por eso es que se sugiere que, ¿y por qué es importante? Bueno, se me estaba yendo. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no consideramos esto y de no importa, si está un poquito tu colesterol alto, no importa, y ya después ustedes dejan de... No, un momentito, porque nosotros estamos cargando más ese sistema, estamos haciendo que se produzca podemos provocar una resistencia insulínica e inclusive son factores que condicionan a una alteración metabólica. Entonces, una resistencia insulínica, una alteración metabólica es de mucha responsabilidad, señoritas. No es una cosa fácil. Entonces, seamos serios, evaluemos bien, preguntemos, para eso es la anamnesis, para eso es ese tú y yo, dime la verdad, ¿qué haces? ¿Cómo es tu alimentación? Si puedes traerme un perfil lipídico sería excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a trabajar con seguridad, con responsabilidad y sabiendo que estoy haciendo las cosas bien. No le echemos la culpa a la aparatología. La aparatología es excelente, es un aliado de primera,
Todas quisiéramos tener un ultracavitador en nuestra cabina, pero si la mal usamos, no le echemos la culpa. Es el operador, en este caso, nosotras, las profesionales, las que tenemos que estar informadas de qué es lo que producimos en esa estructura que hemos manejado, que es el tejido adiposo, y qué sucede posteriormente a lo que yo he trabajado. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Estoy metiendo en mi sistema muchos ácidos grasos y necesito que sean combustionados, ¿ok? Entonces, es importante, por ejemplo, que el paciente post le haga su ultracavitación, yo la pueda mandar a una caminadora, por ejemplo, o que se regrese a su casa caminando, o que haga un trabajo, o si no puede, antes puede haber ido a su gimnasio, está requiriendo esa grasita para sus músculos, entonces lo va a consumir. ¿Okay? Entonces, esto es importante, chicas, por favor. Eso creo que es lo más importante. Criterio, eso se llama criterio, ¿sí? Por eso les decía, estamos sugiriendo una forma de uso, pero no es que tiene que ser así, no, porque yo voy a evaluar a mi paciente y voy a determinar la frecuencia, voy a determinar cómo lo voy a manejar. Y viene la radiofrecuencia, que es otra paratología de vanguardia, que es otra paratología también que a nosotras, ahora ustedes gozan de esta paratología que antes no la teníamos, ¿no? Entonces, esta radiofrecuencia es una corriente alterna, como ustedes saben, de alta frecuencia, después vamos a entender lo de las frecuencias, ¿sí? Que oscila entre los 500 kilohercios y que produce esta radiofrecuencia que conduce a un fenómeno que es termogénico, ¿no? Entonces, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo medido en un tiempo, medido en hertz, ¿no? Es la cantidad de pulsos en una unidad de tiempo. Y los cambios de polaridad son las ondas de la corriente que van a ir cambiando de positivo a negativo y que se llama hertz, ¿no? Entonces estamos hablando de esto, de esa ondulación, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es una onda, como decía, de alta frecuencia, es una corriente alterna que va a tener un trabajo muy interesante en el tejido, porque puede trabajar. Lo hermoso de esta paratología es que genera un calor interno sin dañar a nuestra epidermis. La deja íntegra, no daña vasos, no daña nada. O sea, trabaja haciendo una remodelación y logrando que yo cumpla con mis objetivos y manteniendo indemne a la piel, ¿ok? Entonces, hay dos mecanismos, les decía, los cambios de polaridad por los cuales las moléculas interactúan, ¿no? Es una oscilación que hace que la molécula comience a hacer este cambio iónico y entonces el agua que en la dermis es donde actúa más porque recuerden que es la que tiene esa matriz, esa sustancia fundamental, ¿no? Y entonces es ahí donde actúa y ahí va a ser los estímulos que queremos. Y luego tenemos la resistencia del tejido, que el tejido que más resiste es el que más se calienta. Y ahí tenemos por eso a la piel y al tejido adiposo, que son los que van a ofrecer mayor resistencia, por lo tanto van a generar mayor calor. Y acá viene esto que es importante. El cambio de polaridad va a generar una fricción molecular, las moléculas se alocan ahí y generan una energía que es la que produce el calor, ¿no? Ese calor, como voy a trabajar reafirmación en dermis, tejido cutáneo, entonces necesito que llegue a esa dermis entre 60 y 70 grados. ¿Para qué? Para que al producirse esto se generen estas dos condiciones. Y ustedes me dirán 60, 70 grados, wow, pero nosotros en forma externa vamos a generar
o vamos a utilizar 42 grados como máximo para poder llegar a esto. ¿Ok? Entonces, me están diciendo que ya me falta. Primero, vamos a mejorar el colágeno tipo 1 porque vamos a llamar a la defensa a los fibroblastos para que ayuden a generar esto. Y segundo, esa injuria que yo produzco térmica va a generar un mayor tensado y remodelación en pocas semanas, ¿no? A mayor frecuencia, mayor potencia y más rápido y mayor intensidad será el aumento de la temperatura. Entonces acá solamente rápido vamos a pasar la dermis superficial, miren dónde llega, cómo hace su trabajo, la involución, por lo que les decía, vamos a mejorar. El fibroblasto produce colágeno, produce elastina, y es sobre esas fibras que va a trabajar esta radiofrecuencia. Entonces, los efectos, o sea, ¿qué voy a conseguir? Va a ser que el colágeno esté mejor, se genere colágeno de mejor calidad y se estimule este proceso de síntesis de neocolágeno. El incremento del metabolismo celular, ya sabemos, vasodilatación, oxigenación, nutrientes, se eliminan desechos, se incrementa la tonicidad y tensión de la piel a nivel profundo y superficial, se reducen las arrugas que tanto nos preocupamos, la piel se vuelve más compacta y consistente y, como les decía, aumenta el metabolismo de los adipocitos y la disminución a través de la lipólisis. Entonces acá tenemos nosotros que para que logremos ese efecto térmico necesitamos o considerar estos factores. El tamaño y la forma del electrodo para que el ámbito de llegada sea mucho más grande, el tipo de radiofrecuencia, si es capacitiva, si es resistiva, sabemos que la resistiva es la que genera mejor calor, entonces nos ayuda más, el nivel de energía, cuánto estamos aplicando, la impedancia de los tejidos, sabemos que el tejido adiposo y la piel son los que van a dar mayor impedancia, la duración del tratamiento, por eso les decía, cada caso es único, y el modo de aplicación. Obviamente la edad y la hidratación de la zona, todo trabajo de cualquier tipo de aparatología que usemos, siempre tenemos que considerar la hidratación, porque recuerden que es la mejor forma de generar esa estimulación, ¿no? Entonces, en esta radiofrecuencia o en este producto que es el Lipoactiv, tenemos la radiofrecuencia multipolar que combina la emisión bipolar y monopolar y hace un efecto térmico interesante. Miren, tienen muchos cabezales grandes, pequeños, medianos, ¿no? Entonces nos ayuda a hacer un buen trabajo, ¿no? El modo de aplicación, seleccionando el grado de calor que vamos a utilizar, se coloca la sustancia conductora, que es muy importante, puede ser un gel neutro, ahora se usan más las emulsiones con principios activos o un sérum, cremas de base acuosa, gel siliconado y el trabajo en la zona manteniendo, o sea, logrando, acá viene el tratamiento corporal, por ejemplo, acá va a haber un videíto. Bueno, vamos, seguimos, si es que no lo ponen. En el tratamiento corporal, por ejemplo, si voy a hacer un tratamiento tensor, voy a utilizar lo que les dije, 40 a 42 grados centígrados, ¿sí? Una vez por semana. Si voy a hacerlo para adiposidad, es más suave, no es tan intenso, es más suave. Acá vemos, miren la radiofrecuencia, vemos el cabezal, que es importante, hacemos la higiene, si estamos haciendo el facial, ¿no? En una PF, por ejemplo, vamos a dar de 10 a 15 minutos, también va a ser de suave a moderado, dependiendo del trabajo, en una fibrosis por cesárea. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo vamos pasando lentamente, pero cuidando los signos externos. Aparte que lo importante de esta aparatología es que nos tiene regulado el efecto térmico, entonces me ayuda a que yo trabaje tranquila, pero eso hace que yo pueda hacer un trabajo. Por ejemplo, ahí en abdomen, observan, es lento, es un trabajo que se hace en forma lenta para lograr el objetivo, ¿no?
La temperatura. Llegué a la temperatura en la zona que yo busco, paso a la siguiente, ¿no? En el caso del facial, de 4 a 5 minutos en frente, de 4 a 5 minutos de 100 al labio y de 4 a 5 en labio superior y fin de óvalo, ¿no? Entonces, terapias complementarias, igual, electroporación, yontoforesis para la que tenga una yonto, y en sesiones alternas, IPL, la ultracavitación, la electroestimulación, la dermoabrasión, el HIFU y el plasma rico en plaquetas, como les había indicado, ¿no? Rejuvenecimiento facial y levantamiento del rostro, que es donde ahí nos destacamos, líneas de expresión, lasitud de cuello, reabsorción y modelado de la famosa papada, pre y posoperatorio, nos ayuda mucho en el modelado corporal y adiposidad localizada, para tonificar y rejuvenecer la piel en un tratamiento de flacidez, para atenuar los efectos de la PF, para activar la circulación sanguínea, y llegamos a la última, yo creo que sí llegamos, ahí vamos. Y tenemos el QOR, ¿sí? El QOR 8, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación de la corriente y me voy a puntualizar solamente aquí. La frecuencia, ¿no? Que es el número de ondas que son emitidas por segundo y que clasifica a esta aparatología de electroestimulación en baja, media y alta frecuencia. Cada una me va a brindar efectos diferentes. Por ejemplo, tenemos de 1 a 3 hasta los 10, generalmente lo que va a producir son endorfinas, va a dar calma, va a tranquilizar, obviamente también la capilarización, y recién a partir de los 20, 10 a 20, hasta los 50, sí comenzamos a hacer el trabajo estético de mejorar esa fibra muscular y de hacerle un poco de hipertrofia cuando trabajamos, sobre todo como vamos a ver ciertas electroterapias. Mejoramos e hipertrofiamos. O sea, hacemos un doble trabajo importante, ¿no? Y ya para 75 a 150 ya son para trabajos de más específicos de entrenamiento más arduo, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, y esto sí es importante, acá sí me voy a quedar un ratito, que es la impedancia eléctrica. La impedancia eléctrica hay que tenerla muy en cuenta cuando hacemos este tipo de trabajo, porque si no vemos un trabajo efectivo en la placa, en el músculo que quiero estimular, entonces no estamos haciendo el trabajo adecuado. Entonces, para ello, como les decía, la hidratación. A mayor hidratación, menor resistencia a la electricidad, o sea que la electricidad se va a difundir mejor. La temperatura, una buena, va a provocar una mayor vascularización y una mayor temperatura también. El grosor de la capa córnea, por eso es importante, como dijo Sole, el uso de la punta de diamantes, por ejemplo, es importante para trabajar ciertas zonas que son mucho más queratinizadas, como son los glúteos, como es la zona de trocánter, ¿no? Entonces es importante este trabajo. El espesor del tejido adiposo, porque sucede que una experiencia que siempre recordamos con una colega era que había comprado su máquina y la puso, su máquina de electroestimulación, y le puso a una paciente que era muy ginoide y lo puso al máximo y no había nada. Y decía, mi máquina se calentó. No, es que el tejido adiposo hace mucha resistencia. Entonces, tomemos en cuenta eso, la grasitud. Por eso hay que desengrasar y limpiar bien la zona de trabajo. Por eso es preferible hacer primero la electroestimulación y luego lo siguiente. El área en que está, de la piel a que está sometida a la corriente, cada electrodo, ¿sí? Presencia de pelos. Los pelos también hacen un vacío y no hacen que haya la contactación adecuada para que la corriente difunda la distancia de los electrodos. ¿Sí? Corro un poco, chicas, discúlpenme porque estamos con la hora. Entonces, ¿qué me ofrece el QOR 8? Es un electroestimulador muscular, o sea, es para mí lo máximo, ¿no? Porque tiene todas las corrientes que necesito para hacer mi trabajo. Tengo las rusas, tengo las cuadradas que me van a trabajar flacidez, reducción, tonificación, rehabilitación, drenaje, celulitis y modelado. Tengo las T, las tensas simétricas que son para... y las australianas, las AUSI, motoras y sensitivas,
que son muy importantes, tan importantes como las rusas y las cuadradas. Las interferenciales, que me permiten hacer un trabajo mucho más profundo y de buen alcance. Y el FES, que es un único programa, ¿no? Entonces vamos a quedarnos un poquito en las ondas rusas. Tienen la particularidad de ser una corriente de media frecuencia modulada en ráfagas de baja frecuencia, pero fijas. Y eso hace que a la corriente moduladora penetre más profundo, haga su trabajo y nos permita que no genere ese disconfort de la baja frecuencia, ¿no? Y me permite alcanzar un aumento de fuerza y de hipertrofia, la onda rusa. Por eso es que es tan importante la rusa, porque me genera hipertrofia. Pero las cuadradas no se quedan atrás, también son importantes porque usan, yo diría que fueron diseñadas para nosotras, para las esteticistas, porque van a presentar pulsos de baja y media frecuencia y lo puedo aplicar en facial y en corporal, hace un gran reclutamiento de fibras motoras y hace que se produzca un trabajo a nivel muscular sostenido que se va a mantener en el tiempo y que va a generar que ese músculo esté bien tónico, bien fuerte, ¿sí? Entonces, es un excelente aliado. Y luego tenemos las AUSI, que también son corrientes de media frecuencia, pero sinusoidal, a diferencia de la rusa, que es recta cuadrada, y con ráfagas de baja frecuencia, pero variables. Acá viene la diferencia del AUSI. La hace un poquito más amigable, porque debido a eso va de 1 a 4 hercios, tiene un poco el comportamiento de la interferencial con la rusa. Entonces me va a dar dos sensaciones, una motora y una sensitiva. Entonces, con la motora voy a hacer un estímulo de máximo torque, que se llama cuando hacemos un estímulo en músculo y se puede utilizar para tratamientos de hipertrofia muscular, fortalecimiento de fibras musculares, se puede trabajar flacidez y drenaje linfático. Mientras que la AUSI sensitiva, que es cuando está variando, porque recuerden, es variable, por eso les decía lo importante de esta AUSI, ¿no? A diferencia de la rusa, que es, ¿no? Esta es variable, ¿sí? Entonces, cuando está en 4 kilohercios, no son utilizadas para lesiones más tisulares, activan fibras nerviosas. Entonces, hace un trabajo más gentil. ¿Sí? Y las interferenciales bipolares, que son lo último, porque antes teníamos que trabajar con los 4 electrodos y a veces se complicaba, pero que hacen una movilización de grandes masas. Entonces me permite trabajar ese abdomen, ese glúteo, esa zona de brazo, ¿no? Y luego tenemos la FES, que es una electroestimulación funcional que es más para fisioterapeutas. Entonces, ahora viene, chicas, un videíto también de nuestras corrientes del core, electroestimuladoras. El videíto, ahí está, chicas. Ahí está la electroestimulación. ¿Sí? Preparamos, venga, por ejemplo, acá en zona de rostro, estamos utilizando esos cabezales que me permiten trabajar, porque recuerden que los músculos del rostro son pequeñitos, entonces estos cabezales pequeños me permiten hacer un buen trabajo activando los músculos. Vean, observen ahí la zona de ceja, el superciliar. Acá estamos trabajando la zona de orbicular, miren cómo se estimula la zona mentoniana. En el trabajo corporal estamos estimulando toda la zona de abdomen, de pie, de cuádriceps, ¿sí? En brazos, bíceps, tríceps, zona glútea, que bueno, por eso más nos buscan. Las chicas siempre no descuidan del trabajo en la zona de muslo, porque es la que soporta, recuerden, yo le digo siempre a las chicas, es las patas de la mesa. Entonces, si esas patitas no están fuertes, entonces lo de arriba no está bien.
Y por último, agradecerles acá la colocación de los electrodos es lo que habíamos visto ahí, ¿no? En puntos motrices o a través de todo el músculo y me sirve para flacidez, modelación de contornos corporales, levantamiento e hipertrofia de glúteos, tratamientos pre y postquirúrgicos, en rehabilitación, por eso tenemos las FES y eso, periodos de inmovilización post-yeso, son más trabajos de fisioterapeutas, o sea, te sirve también para ello, rehabilitación deportiva, además de un efecto tonificante y modelador del contorno corporal, adelgazante y drenante. Esa es la corriente de media frecuencia. Y acá quería dejarles este mensaje, ¿no? Esta motivación que es haz lo que hagas, hazlo intensamente, hazlo con pasión, con compromiso, con la convicción de que tú puedes, ¿sí? Y ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible, porque eres único y eres una creación del universo maravillosa. Gracias.